Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Sean todos bienvenidos, amigas, amigos televidentes, a esta nueva entrega de Teledebate, la última de esta semana laboral, donde, como siempre, Ramón Reyes y quien les habla, estaremos con ustedes, Dios mediante, por la próxima hora, compartiendo temas de interés general. Y más adelante, en próximos segmentos, una muy importante entrevista. La reflexión de este día dice así: amando a los demás descubrirás el sentido de la vida. Esto es de Juan Pablo II. Y los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 1678 nació en Venecia el notable músico y compositor italiano Antonio Vivaldi. Fue un virtuoso del violín y está considerado como una de las figuras más influyentes en la historia de la música. Su legado comprende 477 conciertos, 46 óperas, 70 sonatas, 194 composiciones vocales y 554 instrumentales. Yo creo que no dormía, Ramón. Y en el año 1789... Y no murió viejo tampoco. Sí, y por eso, en Nueva York se declara la primera constitución de los Estados Unidos, la cual se mantiene vigente. En 1832 falleció el egiptólogo francés Jean-François Champollion, descifró la inscripción jeroglífica de la piedra Rosetta. En el año 1844 en La Vega fue izada por vez primera en el Cibao la bandera dominicana al declararse la ciudad a favor de la independencia. En 1861 Abraham Lincoln se juramentó como primer presidente de los Estados Unidos. Anteriormente había fracasado en varias ocasiones en su intento de ser elegido senador. Y bueno, pues tenemos informaciones de primera fila, pues de Jean Audin, organizador de la fuga de los dos pilotos franceses condenados por narcotráfico, ya está en el país. Será acusado de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Son delitos que conllevan penalidad de 2 hasta 10 años. Domínguez Brito adelantó que le pedirán la pena máxima. Y Medio Ambiente ha decidido prohibir el desmonte de zonas boscosas, la perforación de nuevos pozos tubulares, represamiento de los cuerpos de agua, así como la ampliación de la frontera agrícola. Dicen que es mejor tarde que nunca, pero no deja de ser lamentable que la indiferencia de las autoridades haya permitido llegar a este punto con grandes daños ya establecidos. Y casi irreparables, irreversibles. Como siempre, compramos candados después del robo. Saludar y felicitar el celo y la insistencia del Consejo Ambiental de Constanza y la alerta de varios destacados ambientalistas. Y Ramón, fue inaugurado en el año 1999 el Hospital Antonio Musa de San Pedro de Macorís, pero el centro parece que presenta un lamentable estado de deterioro. Dice que hace 2 años se comenzó la rehabilitación del mismo, pero hasta el presente, según su director, solo se han reparado 18 habitaciones. Atiende entre 300 a 400 pacientes diarios en emergencias y solo cuenta con 5 cubículos. Asegura el director que pese a todo opera con eficiencia, pero los usuarios consultados se quejan de que prevalece el tráfico de influencias, cuesta trabajo conseguir cita con un especialista. Es un desastre, sí. El MUSA de San Pedro de Macorís. Y ayer la Junta Central Electoral juramentó al personal que va a trabajar en las juntas electorales con un nutrido acto celebrado en los salones de San Susi. Roberto Rosario les enfatizó la necesidad de trabajar con total transparencia y les recordó que es a través de un proceso electoral limpio que se fortalece la institucionalidad democrática. Y la bomba en la mañana de hoy fue la detención del expresidente Lula da Silva dentro de las diligencias fiscales que se llevan a cabo en Brasil en la operación Lava Jato, que investiga presuntos actos de corrupción. Ya fue puesto en libertad, pero también está siendo investigado el jefe de la Cámara, mientras los niveles de apoyo al gobierno de Dilma Rousseff se siguen desplomando tanto por estos escándalos como por la estrepitosa caída de la economía. La economía le va a hacer mucho más daño que los propios escándalos. Es un desastre.
Y en Honduras, considerado el país de mayor índice de criminalidad del Caribe y segundo de Latinoamérica, solo superado por Venezuela, fue asesinada la destacada activista ambientalista e indigenista Berta Cáceres, a favor de la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos había reclamado al gobierno hondureño brindarle protección permanente. El crimen ha estremecido al país y tiene repercusiones internacionales. Bien, vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos ya vamos a estar conversando en Teledebate con nuestra huésped. Bien, hoy nos complacemos y nos honramos en contar como huésped especial en Teledebate con la doctora Carmen Herrera, presidenta de la Asociación de Abogados Independientes, además colega comunicadora en este Canal 23, especialista en temas migratorios. Así que, bienvenida a Teledebate. La escucho de vez en cuando y la veo. No al canal porque usted hace tiempo que Bueno, pertenece a la familia. Y fíjense qué cómoda me siento, como que no hay esa presión de venir con todo el material nuestro, con el trabajo nuestro, a sentirme acá tranquilita, a conversar con ustedes, ¿verdad? Mira, Igualmente. pero los amigos televidentes pueden llamarle y hacerle preguntas también. Bueno, lo que ustedes digan, ustedes son los gerentes. En el país existe un colegio de abogados. ¿A qué responde entonces la existencia de la Asociación de Abogados Independientes que preside? ¿El término independiente es porque están al margen del colegio o de la política partidaria? Bueno, como lo establece la Constitución, o sea, las personas físicas o morales son libres de asociarse. Y todas aquellas personas que tienen ideales que consideramos, por ejemplo, que en algún momento no nos hemos sentido representados en la calidad de profesionales, de abogados, tenemos derecho a formar una asociación y por ese motivo surge la Asociación Nacional de Abogados Independientes, ANAI, que desde el 95 veníamos trabajando, vamos a decir, de manera informal, aportando a la clase, si bien nos fijamos, hemos recorrido el país en múltiples ocasiones, llevando conferencias con diferentes magistrados, capacitación para la abogacía, y ese equipo de abogados entendimos que nosotros estábamos haciendo una labor que queríamos certificar, y por ello la importancia de sentirnos independientes sin ningún compromiso partidista, aunque por supuesto todo profesional tiene derecho a participar, a tener elección y tener una idea clara de un partido X, pero nosotros decidimos colocar el término independiente. Vamos a decir que en ese momento la clase per se estaba en una crisis, y no voy a decir que se ha levantado en su totalidad de esa crisis total, a falta de una institución libre que trabajase en beneficio y en la defensa de aquellos que cumplen con la ética, con el código de ética del profesional del derecho. Y es por eso que surge ANAI, y entonces nosotros iniciamos con esa dedicación, esa capacitación, esa formación de profesionales. Fíjense esa imagen que estaba ahí, eso era desde los inicios, llevando conferencias con diferentes magistrados, todas partes del país. Entonces hemos estado en esa defensa de los profesionales, de la formación y de aquellos que se han encauzado en la manera correcta. Pero no es que estamos en contra ni creando conflictos, no, estamos contentos, por ejemplo, de que ahora en el Colegio de Abogados recientemente se escogió una nueva junta directiva y apostamos a que esa junta directiva haga lo propio, lo que tiene que hacer, someter a la justicia a aquellos que infringen las leyes, aquellos que se hacen pasar por abogados, que se rinda cuenta, porque el estatuto lo establece y la ley que rige el Colegio de Abogados lo establece también. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros queremos es apostar a esa solución, es a la solución, no a la división. Pero, como decía en el principio, todo aquel que entienda o aquellos grupos profesionales que reúnan los requisitos tienen la libertad de asociación y de hacer un trabajo en beneficio de aquellos que no tienen voz. O sea, que no es un colegio paralelo. No es un colegio paralelo, es una asociación. asociación y no estamos, reitero, creando conflicto con nadie. Al contrario, nosotros invitamos y hemos participado en otros foros internacionales. Por ejemplo, en los organismos internacionales nos reunimos con todos
los abogados y las asociaciones del mundo. Y a nivel internacional existen varias asociaciones. Al contrario, esto siempre que son instituciones formadas para beneficiar a aquellos que necesiten y para representar de manera apropiada con respeto a la ética, exaltando el privilegio, porque es un privilegio ser un profesional, claro, pero que usted respete las normativas legales y sobre todo con honestidad y con apego a la ética profesional. Doctora, ¿la asociación existe a nivel nacional o es solamente aquí en Santo Domingo? Nosotros tenemos algunas seccionales, por ejemplo, como en Santiago tenemos representación en Azua, en más de 6 provincias del país. Y el objetivo es el mismo, como les decía, y podemos ver, bueno, teníamos algunas imágenes así de encuentros, sí, y un punto importante, por ejemplo, que nosotros queremos destacar. En nuestro programa en Ensayo Jurídico nosotros hemos presentado casos especiales que realmente son susceptibles de necesidad de apoyo de instituciones y no lo han tenido en algún momento. Por ejemplo, un caso que nos llamó mucho la atención de una niña de 13 años que llegó a nuestras oficinas y tenía 2 años fuera de la escuela. Y vamos a ver cuál es el problema. La mamá nos presenta una copia de su acta de nacimiento y que cuando la Junta se actualiza, ella va a solicitar un acta para la escolaridad y se la niegan porque el libro apareció con tachadura y rayadura esa inscripción. Y a esa señora solo le devuelven su solicitud indicándole que apodera un abogado. Y ella dice, bueno, yo carezco de recursos. Claro. El doctor Alexis Ventura, que es vicepresidente de nuestra asociación, nos lleva a la señora a la oficina, inmediatamente iniciamos el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento ante una situación de que su acta aparezca con tachaduras y rayaduras luego de la creación del Tribunal Superior Electoral? Es iniciar un procedimiento ante dicho tribunal y luego de obtener una sentencia, y créanme, que fueron de las primeras iniciativas del tribunal, las primeras decisiones. Esto nos costó a nosotros en tiempo 2 años. Y esa niña y su madre, pues la trajimos al programa Ensayo Jurídico porque tuvimos que hacer todo un trabajo. Inmediatamente apoderamos el tribunal y el tribunal inició el proceso que se desprenden de varias investigaciones, de documentos, y le estaban pidiéndonos hasta declaraciones de partera, imagínense usted. En los casos de aquellas personas que no aparecen declaradas en los hospitales. ¿Y qué hicimos nosotros? Cuando el tribunal está apoderado, pedimos una certificación del expediente, mandamos un personal de la asociación a la institución, a la escuela donde esta niña estaba inscrita y pedimos el permiso para que con la constancia de que la solución a su acta estaba en proceso, inscribieran la niña, porque el objetivo era que no perdiera el tercer año luego que nos apoderaron a nosotros. ¿Qué hizo la asociación? La representó todo el trayecto en el Tribunal Superior Electoral, obtuvo la sentencia, inmediatamente notifica la sentencia a la Junta, le solicita que ordene a la oficialía correspondiente hacer los correctivos del lugar y se resolvió el problema. ¿Pero qué le costó a la asociación? 2 años de trabajo. No. ¿La asociación tiene alguna subvención gubernamental? No, no la tenemos. Es solo la voluntad de colaborar de un equipo de profesionales que lo ha hecho. Y nosotros queremos que ese departamento, por ejemplo, de asistencia legal gratuita, exista en las demás instituciones. Y que, por ejemplo, el colegio, como bien señalaban ustedes, que recibe fondos públicos, que lo dedique también a colaborar con esas personas. Es el servicio social. Exactamente. Correcto. También tenemos otro caso y que lo vamos a presentar con la solución que ya está para la firma, la decisión del mismo Tribunal Electoral, de una muchacha de 20 y pico de años que tiene 2 niños y no ha declarado sus hijos, porque ella tiene un problema también en su declaración de nacimiento. ¿Qué hicimos también? Otro procedimiento, otra circunstancia distinta, pero ante el mismo Tribunal Superior Electoral. Está apoderado del caso, ya Yordaliza, cuando reciba la sentencia, de igual manera apoderamos la Junta Central Electoral y vamos a resolver en la oficialía correspondiente. Esas son parte de las acciones, de lo que hacemos. ¿Tienen una buena matrícula ya ustedes? Sí, definitivamente. ¿Cuáles son los requisitos para ingresar? Un abogado que quiera incorporar. Exacto, que sea abogado, por supuesto, la persona va a presentar las pruebas, el S4,
va a llenar la aplicación correspondiente, también certificado de no antecedentes penales y la fotografía del lugar. Inmediatamente se le da la inscripción en la asociación, se analiza el perfil de esa persona y va a pertenecer, por ejemplo, a algún programa, así como eso de capacitación, algún programa de educación continuada, porque esa es otra tarea de la asociación, por ejemplo, en el tema de la agenda de la capacitación que llevamos semanalmente, diferentes actividades, por ejemplo, recientemente realizamos una importante rueda de prensa por el mes de la patria, y asimismo en ese mismo evento, con una amplia reunión, pues analizamos algunos aspectos sobre la problemática de la violencia intrafamiliar, el Día Internacional de la Mujer, el próximo martes, todos los desafíos que tenemos como asociación y siempre en aras de aportar de manera oportuna a todos aquellos que lo necesiten. Doctora, los dos ejemplos que usted ha puesto me da pie para hacerle dos preguntas que tienen que ver con ella. Ayer leí en los periódicos por primera vez que el Tribunal Superior Electoral publicó el primer reglamento. Se supone que ese reglamento debió haber sido creado en el 2011. Se publica ayer y se le pide a las personas que se acojan a él, que lo estudien para cuando tengan que accesar al Tribunal Superior Electoral. Hay un proyecto de ley que modifica la ley del Tribunal Superior Electoral para devolverle a los tribunales de primera instancia la potestad que tenían antes de la creación del Tribunal Superior Electoral de esos casos, dirimirlos y evitar que pasen 2 años y a veces 3, 4. Y hay casos, conozco de casos de 5 años que no han sido resueltos porque el Tribunal Electoral tenía, la última vez que tuve conocimiento, 40.000 casos pendientes sin solución. Y la pregunta es, ¿favorecen ustedes que se devuelva a los tribunales originales la potestad de validar, de discutir, de conocer esos casos? Fíjate, que es materia civil? Sí, claro. Sí, bien es cierto que cuando nos encontramos con la creación del Tribunal Superior Electoral y vimos el procedimiento y le presenté el primer ejemplo, que realmente fue inextenso, nos sentimos muy preocupados y le manifestamos a los jueces en diferentes eventos. De hecho, vino un invitado especial a Ensayo Jurídico y le presentamos el tema y nos dijo, vamos a nombrar 30 abogados extra para evitar esta problemática. Pasó un año, no me he enterado si nombraron esos 30 abogados, pero sí los vi a ellos en un evento público tratando de defender el anteproyecto de que no sea aprobado, pero yo me dije a mí misma, bueno, ustedes tienen una respuesta mejor a ese anteproyecto, porque los tribunales ordinarios, en casos de familia, vamos a decir que han dado un avance importante en algunos aspectos. Y cuando se trasladó este tema al Tribunal Superior Electoral nos preocupó porque inició de manera lenta, pero cabe señalar, y sé justo lo primero, ¿no? Que en estos momentos tenemos otros expedientes y van avanzando con un poco más de prontitud. Estamos esperando el curso y las decisiones, pero ciertamente esto es un problema muy grave y son algunos de los casos que le menciono, porque déjeme decirle un punto muy importante. Nosotros quisiéramos tener logística y capacidad para llevar 50 o 100 casos de esto, que hay muchísimo, pero no. Estamos recibiendo solo 5 y 10 mensuales por la complejidad de los mismos, con la disposición de los abogados que lo trabajen, porque a todo esto, pues el entorno profesional nuestro es que subsidia la asociación para este tipo de eventos profesionales. Correcto. Pero este tema es de urgencia y se le debe buscar una solución. Ahora lo que hay que analizar bien es empoderarnos de ese anteproyecto, porque hay que ver cuáles son conceptualmente las ideas principales que plantea, porque la nuestra es una solución más expedita a esta problemática, porque fíjense todo lo que acarrea, falta de educación, también falta de disponibilidad para laboral. Por ejemplo, el caso que le mencionaba de Jordalisa, esta muchacha no puede trabajar, no la han aceptado porque no tiene cédula de identidad, ni ha podido declarar ni inscribir a sus hijos menores en escuela. Con una certificación que nosotros logramos ya, porque estamos avanzados en el proceso ya en su fase infine, ella ha logrado
casi terminar un curso práctico que está haciendo. Su permiso, vamos a hacer una ¿Cómo no? pausa. Bien, seguimos conversando con la doctora Carmen Herrera. Doctora, vamos a la situación del Poder Judicial. Hay quienes hablan de crisis en el Poder Judicial y hay otros que dicen que no es una crisis. Entonces, ¿qué usted piensa? ¿La justicia está en crisis o no está en crisis? Bueno, si observamos qué piensa la sociedad de la justicia dominicana, diríamos que tiene que ser preocupante para los actores del sistema. Sin duda que este tópico de crisis surgió a raíz de todas las problemáticas últimas con los supuestos casos de corrupción, la violación a la ética profesional de puestos magistrados que han sido sometidos a la acción de la justicia, pero ciertamente hay una crisis. Existe una crisis que debe de ser mejorada porque vamos a decir que el término resuelto se va a tomar su tiempo. Por ejemplo, ¿desde dónde? No es nada más, por ejemplo, los casos que son públicos y que están ante la justicia en estos momentos. Si iniciamos una demanda ahora, vamos a decir, en impugnación para la corrección de un acta de nacimiento, una filiación paterna. Es de una persona mayor de edad, vamos a un tribunal de familia. Esa primera audiencia la van a aplazar porque el abogado de la Junta necesita conocer el expediente, necesita documentarse de la situación. Entonces, ¿para cuándo ese magistrado va a aplazar esa audiencia en un tema de familia? Que estamos hablando de un tema de prioridad, porque se desprenden muchas aritas que hay que resolver importantes. Pregúnteme, 2 meses y medio. En noviembre del año pasado me aplazaron a finales de noviembre, fue prácticamente para febrero, en un tema de familia, de necesidad. Fíjense bien que nosotros hemos divulgado el vínculo entre el derecho de familia y el derecho migratorio. ¿Por qué? Cuando nos visita alguien por una problemática migratoria, ¿qué es lo primero que tenemos que observar? Si es para una reagrupación familiar, es el documento por excelencia que es el acta de nacimiento o de matrimonio de esa persona, lo que se desprende de ahí. Inmediatamente observamos irregularidades. Vamos a determinar el tipo de demanda que procede y hacia dónde vamos. A los tribunales de familia, si es una persona mayor de edad, y si es una persona menor, a los tribunales de menores, y si es una problemática del acta de corrección, tenemos que ir al superior electoral. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que esta familia tiene un interés, por ejemplo, de una reagrupación familiar, un pariente directo le está esperando en Estados Unidos y el problema hay que solucionarlo aquí, o ya una persona que apoderó un consulado y le han exigido una corrección que es judicial. Entonces, ¿qué nos dice la justicia? Que es lenta, que es tardía, que significa cara. Tardía, que es cara, que es denegación de justicia y máxime, entonces hay acusación de corrupción, hay casos que se están ventilando, hay denuncia de un Consejo del Poder Judicial que tiene muchos actores talentosos, pero tiene otros que no se sabe cómo es que funcionan las decisiones cuando ellos dicen que contestan y los jueces que son trasladados dicen que lo trasladan inconsultamente, que no le contestan su requerimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros como usuarios del sistema, ¿a quién le creemos? ¿Dónde estamos realmente esperando soluciones idóneas? Pero la sociedad demanda de justicia oportuna y además de esa pronta justicia, que es donde realmente se devuelve la justicia esperada. A raíz de ese tema, se ha creado y están dando un compás de espera para reunir a los actores para discutir en un foro ese problema de la justicia, que a todas luces todo el mundo está contento de que la justicia anda mal en la República Dominicana. A la asociación la han invitado como tal para participar de ese foro. No, ciertamente que en la última rueda de prensa que tuvimos, que algunos medios han divulgado, se nos hizo esa pregunta, ¿qué entendíamos nosotros? Y nosotros contestamos que entendemos que la situación tiene que ser crítica, autocrítica dentro del mismo foro, porque ellos lo quieren hacer obviamente interno
y privados para los actores del sistema, pero debe de ser autocrítica porque ellos tienen que presentar sus fortalezas y sus debilidades para que puedan arribar a una solución oportuna, porque de lo contrario, el foro, o como se le llame, el encuentro, ¿de qué va a servir? De gasto al mismo Poder Judicial, de pérdida de tiempo, de denegación de justicia, porque se podrían... No estoy diciendo que se vaya a atrasar, pero claro, ¿cuáles serán los días que se pueden atrasar o conllevar a moras en los tribunales? O sea, esto realmente tiene que ser de manera integral, de manera clara, honesta y consciente de estos jueces y magistrados que van a presidir este foro, la necesidad de que realmente de ahí puedan salir decisiones oportunas que conminen a los jueces a aplicar justicia y a respetar las leyes, porque además aquellos de los que se ha dudado o que está en juego su reputación, el cumplimiento al rol para lo cual fueron designados, denota que se ha perdido un poco aquello que se denomina la vocación y que desde todos los tiempos para una función lo primero que se pregunta es ¿cuál es la vocación de esa persona? Para escoger un perfil se debe de tomar en consideración la vocación. Sin vocación no habrá dedicación, pero además tiene que existir el compromiso del respeto a las leyes, pero lo más importante, el temor de Dios. Aquellas personas que no tienen temor de Dios no van a desempeñar una buena labor, porque a la hora que lo van a tratar de corromper, ¿qué va a hacer? No tiene temor de nada, y mucho menos de lo máximo. Entonces, realmente hace falta una integración, una dedicación, una entrega, una retrorevisión de cada uno de estos actores para determinar la necesidad de mejoría y además considerar la opinión de los usuarios que son los más necesitados. Uno ve cosas en los tribunales que de verdad que uno tiene que armarse pues de fuerza para que todas esas situaciones que uno ve, por ejemplo, yo vi un caso, un día estoy esperando, no recientemente, relativamente 2 o 3 meses, en el Tribunal de Menores de la Luperón. Y bueno, y pasan con unos menores en conflicto con las leyes, cierran una pequeña celda, la cierran ahí, y veo una señora, se quedan un muchacho de algunos quizás 16 años, muy firme, de pie, y una señora muy humilde viene y se sienta cerca de donde estaban los abogados ahí esperando el rol y demás, y el joven está muy cerca a la celda, le grita a ella, lo maté y si sigues te mato el otro. Se refería a su otro hijo y le dice porque yo salgo rápido. Sí. O sea, este jovencito... Que no tiene 18 años todavía. Exactamente, que se podría apreciar analfabeta, está amenazando a esta señora en un mismo tribunal, pero además él estaba consciente que a sus 2 años y medio, él iba a salir de ahí. O sea, ya le estaba hablando de que él entendía cuál iba a ser su calificación. O sea, es una pérdida de valores. Fíjense que hay una pequeña modificación que... Acuérdense del caso de aquella banda de adolescentes que se dedicaron a asesinar choferes. Y entonces con un despapajo no me dijo, no, nosotros somos menores de edad. Sí. Así que, y cuando salgamos aquí vamos a seguir haciendo lo mismo. Claro. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bien, pues seguimos conversando con la doctora Carmen Herrera, presidenta de la Asociación de Abogados Independientes, colega nuestra aquí en el 23. Gracias. Doctora, sí. ¿Ustedes ya tienen elaborada algún tipo de propuesta para la cumbre esta del Poder Judicial? O sea, ¿cómo ustedes piensan o qué correctivos ustedes creen que deben aplicarse en ese sentido para ver cómo se mejora la actuación del Poder Judicial y consecuentemente la imagen del mismo que está en el piso? Porque todas las encuestas lo dicen. Claro.
Sí, fíjense como todavía no se ha conocido públicamente si le van a dar participación a instituciones tienen que o dársela, si a quieren la arreglarlo. sociedad, representantes de la sociedad y eso. Nosotros lo que hicimos fue precisamente en la rueda de prensa que hicimos un llamado a los actores del sistema a que consideren darle la participación a aquellos que estamos abogando por el respeto a las normativas y que de una manera u otra estamos realmente haciendo un rol que no deberíamos de hacerlo, que lo hagan los tribunales del país, que están obligados y que reciben realmente los recursos en toda la extensión de la palabra para tal fin. Y en ese sentido, lo que nosotros esperamos como institución es que se le dé apertura, porque en la integración es que podría estar una solución. Claro. Porque imagínense ustedes, nosotros hacemos una reunión aquí y no nos vamos a permitir criticarnos nosotros mismos ni ver qué es lo que anda mal. Entonces, el Consejo del Poder Judicial y todo el aparato judicial necesita esa revisión, y esa revisión demanda de la integración de otros actores para que se pueda. Yo creo que el diálogo lo resuelve, en la mayoría de los casos resuelve las problemáticas, un diálogo oportuno, pero con decisiones contundentes en aras de mejorar esas problemáticas. Ahora, lo primero que tienen que admitir ellos es que realmente hay un problema. Claro. Porque a veces leo algunas opiniones, escucho algunas opiniones y dicen, no, aquí no pasa nada. Bueno, y yo sí creo, pasa. Sí, que después que como que se han enfriado algunos temas que tenían a la sociedad alarmada, pero que realmente no lo olvidamos. Quizás la magnitud de las problemáticas, algunos pues la ven ahora un poco más simple, y nosotros entendemos que hay que sentirla como el primer día, con esa necesidad de darle una respuesta distinta a la sociedad. Eso es lo que nosotros queremos. Hay una propuesta de que ahora cuando se nombre el próximo Consejo del Poder Judicial, que se amplíe el mismo y se incorporen toda una serie de factores para quitar un poco, digamos, de incidencia política a la designación de los magistrados. ¿Qué cree de esa propuesta? Bueno, sin duda que eso sería oportuno, porque los compromisos y la política partidista lo permea todo. Y estamos hablando de un tema muy sensible, donde las familias en sentido general dependen de la justicia, porque a veces uno diría, bueno, yo no quiero verme en un problema judicial, pero a veces la justicia no es nada más un problema. Tenemos, por ejemplo, procedimientos que demandan de una atención pronta, y esto es parte del sistema judicial, claro. Pero la parte más necesitada es precisamente de aquellas personas que están en conflicto con las leyes y que entendemos que se deben de crear mecanismos idóneos, y esos mecanismos idóneos hay que discutirlos en estos foros, pero debe de darse una apertura, debe de establecerse un método receptivo para poder llevar al plano de la discusión algunos temas que arriben a soluciones en beneficio de las familias. Bueno, pues doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, y permítame decirle al público de Teledebate que mañana a las 7 de la noche pues claro. Nos sintonicen Ensayo Jurídico, que tenemos a la magistrada Rosagna Reyes, y además pues siempre, como decía, del derecho de familia y el migratorio, tenemos una combinación tremenda para dar paso a aquellas aplicaciones y aquellos procedimientos de divorcio y las aplicaciones para permiso de viaje de menores. Mañana a las 7 de la noche. Y mañana solo no, todos los sábados a la misma hora. Exactamente, gracias. Desde hace muchos años. Claro. Y lo que esperamos es que puedan mantener el programa, porque realmente sirve de información y orientación muy valiosa. Gracias. Es lo que la ve toda la semana, porque me lo comenta. Pues vamos a convencerlo a usted para que nos vea también. Muchas gracias por haber estado con nosotros, doctora. Gracias. Hacemos la pausa y regresamos con el tiro rápido de hoy. Dile que... El tiro rápido de Mario Rivadulla. Tal parece que se tratase de una epidemia. En menos de un mes se han producido 3 graves accidentes en otras tantas estaciones de expendio de gas licuado. La primera y más grave tuvo lugar en Los Ríos, donde ocurrió una explosión que hasta ahora ha provocado 3 muertes y mantiene en estado crítico a otros varios heridos. En adición, 15 vehículos y decenas de casas resultaron destruidos o seriamente afectados,
dejando sin hogar a numerosas familias. El segundo caso se registró en San José de las Matas. El balance en esta ocasión fue de 2 heridos graves y apenas ayer 7 personas con quemaduras de distinto grado, algunas muy graves. Fue el saldo que dejó la explosión e incendio de la planta de gas Mariot, ubicada en el sector de Alma Rosa, en el municipio de Santo Domingo Este. En esta oportunidad, la investigación llevada a cabo por el Cuerpo de Bomberos atribuyó el accidente a una de las mangueras de un tanquero que aprovisionaba la planta, la cual al zafarse provocó un escape de gas y el posterior fuego. Si bien es cierto que la envasadora ya estaba instalada en el lugar antes de que se viera arropada por la construcción de viviendas, el presidente de la Junta de Vecinos afirma que el permiso otorgado a la misma se limita al almacenaje. Algunos residentes del sector aseguran que durante la descarga del tanquero se estaban llevando a cabo trabajos de soldadura como parte de las labores de ampliación del negocio. No sería de extrañar, no es la previsión una cualidad distintiva de nuestro pueblo. Aquí, como en el primer accidente que tuvo lugar en Los Ríos, concurren 2 situaciones que denotan festinación por parte de las autoridades, sin descartar en muchos casos la posible presencia de tráfico de influencias y hasta de soborno para la concesión de los permisos. Lo primero es la forma festinada en que se han estado otorgando a través del tiempo, sin respetar las más elementales normas de prudencia, las licencias para la instalación en sitios habitados de las envasadoras de gas licuado, un combustible altamente inflamable y de manejo riesgoso. Y la segunda, por el contrario, la forma también alegre y complaciente en que con total falta de previsión, en un ejercicio irresponsable de populismo, se ha permitido la construcción de viviendas, por lo general de estructuras muy vulnerables, en sitios fronterizos a estaciones de expendio instaladas con anterioridad. En días recientes recibimos en Teledebate al director de la Defensa Civil y presidente de la Comisión Nacional de Emergencia, Mayor General de Luna Pichiril. Este sacó a la luz el hecho increíble de que pese a la condición de alto riesgo que representa la operación de las envasadoras de gas, las normativas para la concesión de los permisos figuran fragmentadas en varias decenas de leyes, decretos y resoluciones, muchas de las cuales difieren entre sí. La distancia mayor que se establece entre dichos negocios y las zonas pobladas es de apenas 125 metros. El alto militar afirmó que una comisión de nivel se encuentra trabajando con la finalidad de establecer una legislación única y uniforme de aplicación general, en la que el criterio prevaleciente es de aumentar la franja de seguridad hasta un mínimo de 1000 metros para las nuevas envasadoras, mientras que a las que ya están instaladas se les iría trasladando de manera paulatina para nuevas ubicaciones que cumplan con dichos requisitos. Y hoy precisamente la doctora Zoila Martínez, defensora del pueblo, está pidiendo la revisión urgente de las normas para la concesión de licencias a fin de prevenir la ocurrencia de nuevos accidentes. Su reclamo es válido. Entendemos que por lo pronto procede suspender el otorgamiento de cualquier nuevo permiso hasta que complete su trabajo la comisión encargada de elaborar las próximas normas, sean acogidas sus recomendaciones y convertidas en una legislación uniforme y única. A partir de ahí, quedará bajo la responsabilidad de las autoridades su aplicación más estricta, sin compadrazgos ni componendas, tanto para la concesión de los permisos como para velar con celo y energía que para la construcción de viviendas se respete el espacio de separación que se establezca, sin que medie ningún otro interés más que la seguridad de sus moradores. El próximo lunes, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, nuestros mejores deseos, mayores bendiciones y que todos disfruten un excelente fin de semana.
y no se muevan de frente a sus televisores para que puedan seguir disfrutando de la programación de este canal 23. No se la pierdan.